En la reunión del Grupo de Puebla aquí en Río de Janeiro, Lula da Silva, que va a ser el próximo presidente de Brasil, ha dicho 3 cosas bien importantes, entre otras muchas. La primera, que Bolsonaro es un fascista. Bueno, no está mal recordarlo. En segundo lugar, que él, Lula, hubiera solventado la guerra de Ucrania sentando a Zelensky y a Putin a que hablaran en torno a 1, 2, 3, 4 las cervezas que hicieran falta hasta que se solventara. Esto es más importante de lo que parece, porque en el fondo lo que está diciendo es que quien no solventa el problema es la OTAN. En tercer lugar, ha planteado que el escudo social que ha creado el gobierno de coalición en España, del que forma parte la reforma laboral, en la cual ha insistido mucho aprovechando la presencia aquí en Río de Yolanda Díaz, es un sueño también para Brasil, porque lograr que los empresarios formen parte de la solución, es decir, que formen parte de un acuerdo en Brasil, es casi una utopía. Decía Keynes que una sociedad pacífica es aquella en donde cada clase social reconoce los intereses de las otras. No es poca cosa, porque el capitalismo casi siempre, desde que ha querido la clase obrera organizarse, les han disparado, encarcelado, torturado, exiliado, etc. Por tanto, que se reconozcan unas a otras no está mal. Por eso las sociedades del Estado social, o las desarrollistas, o las que han redistribuido la renta, sacando a millones de personas de la pobreza, como pasó aquí en América Latina con los gobiernos del cambio, es decir, estas sociedades capaces de reducir las desigualdades son, sin duda alguna, las más pacíficas. Porque las crisis multiplican las desigualdades y entonces la mecha empieza a arder. Una sociedad muy politizada termina o en revolución social o en algún tipo de salida fascista. Las crisis son las que hacen que te empieces a enterar de cosas que en otras circunstancias pues, no te preguntas. Todos hemos aprendido algo de pandemias, de coronavirus. Todos hemos aprendido algo a partir de la crisis de 2008, del riesgo país, del encarecimiento de la deuda cuando tienes que pagarla y sube el tipo de interés. Todos vamos a aprender una palabra que estuvo de moda en 1973 y que vamos a recuperar: esta inflación, estancamiento e inflación, paro e inflación. En las crisis, donde el Estado no interviene, cuando crecen las desigualdades, crece el miedo de los de abajo a una situación penosa que te genera mucha debilidad, pero cuidado, también miedo de la gente de arriba a perder su estatus. Ahí es donde crece el fascismo, en cualesquiera de sus formas, sea Bolsonaro, sea Vox, sea Orbán, sea Trump. Las guerras son siempre la antesala del fascismo, porque son la expresión más cruda de que solo sirve la fuerza y que la ley y los argumentos no sirven. Creo que en las crisis todos nos ponemos a aprender cosas nuevas, y por la novedad, porque no tenemos comparación, los mentirosos es cuando hacen su agosto, porque nos venden mercancía defectuosa como si fuera buena, y por eso los demócratas tenemos que dotarnos de herramientas como ciudadanos para diferenciar los fraudes de lo correcto. Y por eso necesitamos medios de comunicación que no sean empresas de fondos buitre o de intereses políticos, que no tengan problema ninguno en mentir con impunidad. Por eso necesitamos que en todos los tramos de la educación se aprenda filosofía, porque una ciudadanía que sabe algo de filosofía es una sociedad con más herramientas para que no regresen esos que siempre, tarde o temprano, queman libros. Y deberá saber el PSOE que no recuperar la filosofía que sacó el PP de nuestros estudios es acercarles un poquito más la antorcha a la pira de libros a los que sueñan con grandes hogueras. Que Mariano Rajoy no es Winston Churchill es algo evidente, pero hay que reconocer que su trayectoria política está repleta de frases que han pasado a la posteridad. Cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Vale, que se enreda un poquito al final, pero es evidente también que aquí hay un adelantado a su tiempo. ¿Quién le iba a decir a M. Rajoy que aquella expresión se iba a convertir en el santo y seña de la derecha 5 años después? Después de leer y apropiarse de Gramsci, después de empezar a escuchar a los chichos para hacerse populares. Ahora asumen los de la derecha eso de acelerar las contradicciones del capital y dicen que cuanto peor España, pues mejor, por lo menos para ellos. Primero con el coronavirus y ahora con la guerra de Ucrania. La tormenta perfecta que ha derivado en un aumento histórico de los precios del gas, de la luz y de la gasolina. Bueno, y de los beneficios de esas empresas. La cesta de la compra por las nubes. El campo, la ganadería y el transporte en pie de guerra. Y como dice el refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y cuanto menos escrúpulos, más ganancia. Que no vamos a abandonar las calles hasta expulsar a este gobierno ilegítimo entregado a los enemigos de España del poder.
Un descontento social que la derecha, ahora que Pablo Casado se ha ahorrado en la instantánea intentando salir recogiendo calima con un trapo, pues trata de capitalizar saliendo, por lo menos, en todas las fotos. No Pablo Casado, la derecha. Cualquier protesta es buena, con tal de erosionar al gobierno. Aunque hay una pregunta pendiente. Si tanto les preocupa el bienestar del pueblo, ¿por qué votaron en contra en medidas tan importantes, no sé, como la ley de la mejora de la cadena alimentaria? Una norma que venía a dar respuesta precisamente a las reivindicaciones del sector de la ganadería y de la agricultura que luego han pedido en las calles. Entonces, vamos a ver. ¿A los del PP no les preocupaba el sector primario? ¿Que a Vox se le resbala totalmente lo que pasa en el campo? Cuidado, no nos engañemos. Cada vez hay más gente en el campo que sabe que el PP y Vox son los señoritos de toda la vida y que les interesa una higa los problemas reales del campo fuera de sus cortijos. En el campo pasan muchas cosas, fenómenos climatológicos adversos, hay plagas, hay problemas a veces de sequía, hay problemas a veces de pedrisco. El peor problema que puede tener el campo español es un gobierno socialista. Y lo mismo cuando votaron en contra o se abstuvieron en la reforma de las pensiones, en la reforma laboral, en la ley Rider de esos falsos autónomos. ¿Por qué se opusieron con tanto ahínco a la subida del salario mínimo? ¿Por qué tantos recortes en sanidad, en educación, en servicios sociales, en transportes a zonas donde no llega nunca el tren cuando ellos gobiernan? ¿Por qué dicen que las ayudas a los inmigrantes eran un problema porque le quitaban ayudas a los españoles y cuando se aprueba el ingreso mínimo vital para los españoles dicen que eso es dar dinero a los parásitos? A ver si lo que ocurre es que no le preocupa tanto a la gente como dicen. España democrática o vivimos en una España, por así decirlo, golpista de izquierda. Yo no soy de derecha ni de izquierda, lo digo. La derecha no suele manifestarse en democracia. ¿Para qué? Si no le hace falta. Cuando salen a la calle por lo común, lo hacen con una voluntad golpista. De hecho, no suelen reconocer como legítimos los gobiernos de la izquierda. Y eso vale para España, para Bolivia y hasta para los Estados Unidos. We're going to walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we're going to the Capitol. And we're going to try and give... Si hay que mentir, pues se miente. Y si hay que dar un golpe de Estado, pues se da, que para eso esta gente tiene la exclusiva de salvar a la patria. Es propio de la gente que no cree en la democracia o que va a un juicio por corrupción, esto es por robar dinero a España, con la pulserita de España en la muñeca. Han traído hasta aquí, hasta Madrid, caballos, tractores o bueyes. Es comprensible una manifestación a favor del campo donde los señoritos tengan tanta presencia. Vamos, es que faltaba Cayetano Martínez de Irujo o incluso la propia duquesa del Alba, aunque fuera haciendo la ouija. Y si no fue así es porque seguramente, no sé, se puso malo el caballo o el de la ouija. Vamos a dar por normal en España esa imagen de un rico con mucho colesterol del malo manifestándose en una caravana de vehículos contra el gobierno desde su coche, en la parte de atrás él y el chofer conduciendo en la protesta. O émulas de la Collares en la calle pidiendo pena de muerte para los rojos detrás de una pancarta a la que no le han hecho ni siquiera los agujeros y se la lleva el viento. Contra el gobierno social comunista vale todo, como en todos sitios. Desde muchachas de servicio golpeando las cacerolas al lado de sus señoras, hasta señoritingos engominados golpeando señales de tráfico con palos de golf o con escobas. Por cierto, escobas que nunca, por lo menos en sus manos, han barrido nada. En el fondo, esta derechona, los servilones, los que servían al rey, añoran esos tiempos en donde los capataces escogían a dedo en el amanecer de las plazas de los pueblos a los jornaleros que no les dieran problemas. Esos tiempos en donde la nobleza, la aristocracia, ejercía el derecho de pernada y donde el analfabetismo de los trabajadores les hacía más dóciles. Si hacía falta, la Iglesia ponía el punto final. Aquellos tiempos en los que el señorito Iván solo tenía que preocuparse de cazar y de fornicar. Tal vez por ello las federaciones de caza se han gastado en la friolera de 1,4 millones de euros en alquilar 1.185 autobuses para ir a Madrid a manifestarse contra el gobierno socialcomunista. El agro que le salía al demócrata de Jiménez Los Santos cuando veía a alguien de Podemos y tenía una escopeta recortada a mano. No el agro de la azada, el agra de los señoritos. Y me sale el monte, no el agro, el monte.
Si llevo la lupara, disparo. El objetivo de Núñez Feijóo y de Santiago Abascal es el mismo, el de la hooligan Cuca Gamarra o del pseudotransportista falangista de sus patillas que no pagó a sus trabajadores y que se jacta de los muchos Mercedes y también se jacta de que no va a parar la huelga hasta que lo reciba la ministra. Lo que les dicta la ocasión es seguir empujando a ver si cae el gobierno socialcomunista. Contra la declaración de isla energética todavía no se han manifestado, pero cuidado, que todo se andará. De momento lo confían todo a que Europa, al final, haga algo que declare ilegal bajar en España o en la isla ibérica el precio de la luz. La excepción ibérica es la constatación de una debilidad como país y ha sido el remedio improvisado de última hora para ocultar que Bruselas ha rechazado sus pretensiones. ¿Cómo combatir este golpismo de marca blanca? Pues con medidas valientes, con medidas progresistas que ayuden a paliar los efectos de la crisis energética y de las materias primas que pagan las mayorías. En definitiva, políticas que redistribuyan la riqueza, que le digan a los que se han forrado con la crisis que aflojen y que la mayoría pueda desterrar el miedo y la incertidumbre, que es donde mejor se maneja la derecha. Sálvese quien pueda, construye el escenario que alimenta a las derechas para luego venderse o proclamarse salvapatrias. El 18 de julio del 36, el 23 de febrero del 81, o ya, entrado el siglo XXI, la policía patriótica del PP o la policía política corrupta amiga de Villarejo. Y todo luego te lo va a contar Precioso Vallés, Ana Rosa, Susana Griso, Pablo Motos o Carlos Herrera. Si no quieres que la gente le entregue desesperada los mandos a la extrema derecha, no hagas desde el gobierno políticas de derecha. Defiende tu espacio político. Haz que la patria sea el lugar que cuida a la gente. Reinventa a la patria como el lugar de todas y de todos, porque en España los salvapatrias de toda la vida necesitan muy poquito para apropiarse del país y volver a sacar del armario los correajes y las banderas de Franco que todos los domingos quitan el polvo. Los de extremo centro estamos muy confortados con la llegada de Isabel Ese lapsus. No sé. Isabel Núñez Feijóo. ¿Un lapsus de Margallo o una tradición del subconsciente? Está claro que Sigmund Freud se inclinaría por lo segundo, porque en el fondo Ayuso y Feijóo representan lo mismo. Vamos por partes. Primero, Ayuso y Feijóo van de extremo centro, pero los dos han dado alas a un partido de extrema derecha como Vox, Ayuso en Madrid y Feijóo en Castilla y León, algo que no toleran sus compañeros de Europa, a los que siempre sacan a relucir para que se les olvide a los españoles el peso que tiene el franquismo en el Partido Popular. 2. Más coincidencias entre Ayuso y Feijóo. Los dos van de nuevo Partido Popular, de ese PP del que usted me habla, pero los dos resulta que son corrupción en estado puro. Ayuso haciendo más rico a su hermano Tomás gracias a unas mascarillas. Mi familia nunca se va a enriquecer por mi puesto político. Y Feijóo, cuidado, que Feijóo es PP de toda la vida, gallego, el PP que nace de las ayudas del narcotráfico al bueno de Fraga Iribarne. Por tanto, Feijóo adjudicando a su hermana Micaela decenas de contratos con el grupo Eulen. ¡Qué casualidad! 3. ¿Qué decir de su forma de hacer política? Los dos plagiando el ideario de Vox. Claro, si es que Vox es un desgajamiento del Partido Popular. Y cuando no es la isla energética, es el plan estratégico para la igualdad. Pero el caso es que siempre van a tener un titular contra el gobierno socialcomunista, que es la bestia negra. Al final los dos que son narcisistas, ambiciosos, egoístas y ambos, qué curioso, fotos acompañados de amistades más que peligrosas. A lo mejor Margallo no iba tan desencaminado. Isabel Núñez Feijóo. ¿Qué opinará el Cristo de Corcovado? En fin, queremos que a verla, hayla. Hasta la semana que viene, desobedientes.